variante de temperatura entre unos 28 hasta 42 grados centígrados. Y los termófilos que pueden sobrevivir toleran temperaturas por encima de los 42 grados centígrados. Hay hongos macroscópicos, ya los conocemos nosotros, los mohos o los hongos filamentosos y las levaduras. Cuando hablamos de hifomicetos, es cuando hablamos de hongos filamentosos o mohos. Entonces, si ustedes encuentran el término hifomiceto, eso es un hongo, pero filamentoso. Dentro de los hifomicetos hay hongos hialinos, entonces, hialo-hifomiceto. Y hay otros que son pigmentados porque algunos pueden metabolizar y producir melanina. Entonces esos son hongos pigmentados. Generalmente tienen mayor potencial de virulencia porque para el sistema inmune es un poquito difícil degradar la melanina y entonces mientras logra hacerlo, pues ellos cumplen con su cometido infeccioso. Cuando hablamos de blastomicetos, estamos hablando de las levaduras, de los hongos levaduriformes o levaduras, que son los que son unicelulares y demás. Y hay otro grupo que no es tan importante en medicina, que son los coelomicetos, que son cuerpos fructíferos, asexuados y cerrados. Pero médicamente nos importan los hifomicetos. Dentro de los hifomicetos, los hialohifomicetos y los feohifomicetos, que son los pigmentados. Entonces, cuando ustedes oigan hablar de un hongo, una infección producida por feohifomicetos, es una infección producida por hongos que tienen pigmento. Mientras que del otro lado, entonces, si es por hialohifomicetos, son hongos hialinos, es decir, los hongos que son transparentes, que no tienen pigmento. Las hifas, si las miramos al microscopio con KOH, nosotros podemos ver que son transparentes, no tienen ningún color, y generalmente los hongos macroscópicamente los vemos blancos, sus micelios son blancos o grisecitos, pero no, por ejemplo, cafés o negros, como si son los de los feohifomicetos. Incluso hay algunos, pues, que como el que vemos ahí, que son verdecitos, el de la imagen. Profe. Y dígame. Le oigo. Los feohifomicetos, lo que mencionó de la virulencia, es que ellos evitan la fagocitosis por la melanina que secreta. ¿Es eso? Sí, es muy, más que de no poder ser fagocitados, es que degradar la melanina es difícil para el fagolisosoma y todo ese proceso. Entonces, por lo general, ellos tienen mayor potencial de virulencia. Gracias, profe. Listo. Bueno, al hablar de estructuras somáticas, estamos hablando en los hongos filamentosos de las hifas, ¿se acuerdan? El conidio o esporo germina de un moho y empieza a surgir las hifas. Las hifas son unas estructuras filamentosas, son multicelulares, que, digamos, cuando se unen en conjunto forman el micelio o talo. Las hifas tienen alguna clasificación. Bueno, creo que al otro grupo se me olvidó decirles que hay hongos que son dimórficos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en la temperatura de su vida libre, porque algunos hongos pueden vivir en forma libre en las plantas, en el agua, son mohos. Pero cuando alcanzan temperaturas como las nuestras, por encima de los 37 grados centígrados, bioquímicamente alcanzan la forma de levadura. Entonces, por eso a esos hongos se les llama dimórficos. ¿Por qué la forma de levadura les da la capacidad de extenderse más, de llegar a otros sitios anatómicos? Bueno, eso es propio de género y especie. Entonces hay hongos que son dimórficos. Cuando estudiamos las hifas tienen una clasificación, entonces podemos hablar que por su origen hay hifas verdaderas. Entonces, si recuerdan la forma que yo les mostré en la imagen donde estaban las hifas y las levaduras, la de la parte superior es una hifa verdadera, es una estructura, una unidad, ¿no? Que aunque tenga divisiones, tiene comunicación en esas divisiones, porque a través de ella pues pasan los nutrientes y todo lo que necesita y produce el hongo.
Y hay otras que son pseudohifas. Cuando hablamos de pseudohifas, cuando son esas gemas de las levaduras que empieza la levadura a gemar y no se separan las gemaciones, quedan pegaditas como en cadenas, como un collarcito de perlas, pero no es una unidad, no están comunicadas, lo que están es pegadas mientras se separan para que vayan a germinar y a dar origen a una nueva hifa, a una nueva levadura. Entonces ahí estamos hablando de pseudohifas. De acuerdo a su función, pueden ser el micelio vegetativo o de nutrición. Entonces son esas hifas uniditas que van a buscar los nutrientes. Y el micelio reproductivo o aéreo, que fue la primera imagen que les mostré que parecía como una florecita, que era gris y en el extremo los conidios de color verde. Esa es la estructura, esa es la hifa de reproducción. Ahí se van a dar origen los conidios o esporos. Por la morfología pueden ser filamentosos o multicelulares, que son las de los mohos, o las unicelulares, que son obviamente, pues las levaduras, de acuerdo al diámetro que tenga la hifa. Hay unas que son de grandes, gruesas, y entonces se llaman macrosifonadas, y las que son menos gruesas, más angostas, son las microsifonadas. Ay. De acuerdo a la presencia o ausencia de pigmentos, si no hay pigmentos, son hialinas. Si hay pigmento, pues son micelios pigmentados. Algunas hifas son septadas, es decir, tienen como tabiques entre fragmento y fragmento. Obviamente tienen poros de distintas formas, porque a través de esos poros pasan los nutrientes, porque acuérdense que ellas son una unidad y tienen que mantenerse pues su idoneidad para poder sostener pues la viabilidad del hongo. Ese se llama micelio septado, y el que no tiene divisiones es un micelio cenocítico. Entonces, digamos que eso es cuando uno está leyendo la descripción de un hongo, le dicen micelio macrosifonado, septado o macrosifonado hialino cenocítico. Entonces uno ya sabe que tiene un gran diámetro de la levadura, que no tiene pigmento y que no tiene divisiones. O caso contrario, pues le hablan de eso. En estas imágenes podemos ver la clasificación de la que estábamos hablando. Entonces, en la primera imagen superior son hifas verdaderas. Fíjense que es como si fuera la ramita de un árbol, toda continua. Está pues como una unidad. Eso es una hifa, una estructura de esas. Inmediatamente por debajo están lo que se conocen como pseudohifas, que son cadenas de levaduras que quedan pegaditas ahí por algunas características del medio donde está la levadura. Entonces, pues, generalmente están, digamos que, sujetas a cuando la infección ya ha pasado, lleva bastante tiempo en ese hospedero, empiezan a presentarse pseudohifas, las levaduras empiezan a crecer y empiezan a presentar esta imagen. Después entonces está un micelio macrosifonado y hialino tabicado. Entonces un macrosifonado es gruesito y hialino no tiene pigmento y tiene divisiones, septos o tabiques. Y luego entonces micelios pigmentados macrosifonados tabicados, que son los de abajo. Son macrosifonados tabicados y tiene pigmento, como el último, que se ve como cafecito. Aquí entonces uno puede encontrar distintas modalidades de hifas, distintas formas de hifas de acuerdo al género y a la especie del hongo. Entonces, todo depende del género y la especie del hongo. Tienen distintas modalidades como esas que ustedes ven ahí, que es el candelabro fábico. Luego abajo a la izquierda, con un colorcito verdecito, entonces cuerpos nodulares, si ustedes alcanzan a observar ahí, fíjense que parece como un ovillo de la lana. Hacia abajo pueden observar también entonces como unos zarcillos, que parece como un resorte, ¿cierto? Entonces está bien ensortijadito ahí. Y después abajo a la izquierda, la última, lo que se llama los cuerpos pectinados, o hifas pectinadas, perdón, que parece que tuviera dientecitos como un peine, ¿sí? A la parte superior derecha, entonces están
las raquetas, que fíjense que tienen como unas dilataciones, cada distancia o cada, pues está a lo largo de toda la hifa. Por debajo entonces se encuentra como una raíz y eso se llama rizoide y generalmente se encuentra en un hongo que se llama Rhizopus. Obviamente cuando uno hace el montaje de una muestra que ha crecido en un medio de cultivo, llega la muestra tomada de un proceso infeccioso en un paciente, se cultiva en medios especializados. El medio que hay para hongos es el medio de agar sauro, y pues hay distintos agregados que le ponen al medio, como papa, algunos antibióticos para eliminar la microbiota acompañante, pero en fin, la base se llama agar sauro. Entonces toma la muestra, hace el montaje, observa para buscar esas estructuras que le ayudan a usted a ir clasificando cuál es el hongo que está presente en ese proceso infeccioso. Entonces, ese es un rizoide. Por debajo entonces están los que se conocen como espirales y en la última parte están ya lo que son fíjense cómo los rizoides están unidos entre sí por una estructura que se llama estolones. Entonces aquí para verlo más claro, están los candelabros fábicos que si ustedes lo ven, pues parecen como unos candelabros, los conidios se van manteniendo unidos y van quedando como en cadenitas. Están los cuerpos nodulares y fíjense que lo pintan de color café, generalmente se observa mucho en los hongos pigmentados. Los que son los espirales, las raquetas, zarcillos, rizoides, y el estolón, que es el que une dos rizoides, y las hifas pectinadas. ¿Dónde o cómo encuentra uno eso? Eso depende del género y de la especie, pero saber identificar esas modalidades de hifas le da pues al microbiólogo que está haciendo la identificación de un hongo asociado a un proceso infeccioso. Obviamente hoy en día tenemos biología molecular, entonces eso ya es un plus bastante grande, ¿cierto? Pero anteriormente tocaba solo con microbiología. Claro, la microbiología se mantiene porque hay pruebas de susceptibilidad y demás que se hacen pues, por microbiología. Hay formas de reproducción en los hongos, y ya les he venido diciendo, los hongos se pueden reproducir de manera sexuada, donde hay cariogamia, plasmogamia, meiosis, y eso se llaman hongos teleomorfos, o sea, que tienen reproducción sexuada. Y dentro de la reproducción sexuada hay distintas variedades. Una es como esta que vemos en la parte superior, que se llama ascosporos, los de adentro. ¿Se acuerdan? Estas células que se originan por intercambio de material genético de esta forma dentro de una bolsita, pues estos son ascomicetos porque se reproducen sexuadamente por ascus, y ascus son esos esporos que tienen origen dentro de una bolsa. Fíjense que algunos pueden tener las dos formas de reproducción y ahí nos muestran todas pues, las distintas formas, la forma sexuada o teleomorfa y la forma de levadura que es asexuada a través de la célula madre. Entonces tiene ese. Y de acuerdo a los cambios de condiciones, de nutrientes, de temperatura y demás, entonces puede formar o tener un intercambio de material genético y tener una forma de reproducción sexual. Entonces, ascomicetos, blastomicetos, que también es una de las formas de reproducción sexuada, en donde hay una unión de las hifas y dentro de estas esterigmas que empiezan a engrosarse por el intercambio de material genético, entonces se forman los basidiosporos, que son los esporos que tienen origen a través de intercambio de material genético dentro de una basidia, que es esa estructura como un mazo, y cada una de esas formas que están adentro son los esporos que se pueden llamar basidiosporos, ¿sí? Entonces, se observa en algunos hongos como el Cryptococcus neoformans,
que es un hongo que produce la criptococosis en los seres humanos. En algunos hongos macroscópicos también se observa. Están los cigomicetos, que como ustedes lo observan, tienen dos partes de la reproducción. Una parte sexuada, que es la que tiene a la derecha, donde está la unión de las dos hifas, empieza a formarse en lo que se conoce con el nombre de cigote o cigoto, que es por intercambio de material genético, y eso hasta ahí es la forma de reproducción sexuada. Después empieza la segunda parte de la formación de los nuevos, de las nuevas células, que es una parte por reproducción asexuada, que es la formación de esta estructura globosa que vemos ahí, dentro de la cual se forman los conidios. Entonces, hay dentro de la reproducción sexuada, hay tres formas de reproducción sexuada, que son ascomicetos, basidiomicetos y cigomicetos. Eso pues, obedece también al género y la especie, pero fundamentalmente es porque hay unión de dos hifas, intercambio de material genético y la producción de la nueva célula, de los esporos nuevos. Generalmente esto se hace para mejorar características de los hongos, porque en la célula, en la reproducción asexuada, mire aquí, en la reproducción asexuada, esas imágenes que ustedes ven ahí son los hongos con algunos reactivos como el azul del lactofenol. Fíjense cómo se ven conidios pequeños en la parte superior. En el extremo superior derecho se ve un conidio grande, que es lo que se conoce con el nombre de macroconidio. Los pequeños se llaman microconidios. Esto es reproducción asexuada o mitospórica. Esta primera de la segunda línea de izquierda a derecha, fíjense que es una levadura, está gemando, pero tiene una característica muy particular, tiene una gran cápsula. ¿Sí la ven? Los hongos también, hay hongos encapsulados. Este es un criptococo. Y obviamente, pues mire el tamaño que alcanza con la cápsula. Eso es muy grande para el sistema inmune, para ser fagocitado. Sin embargo, pues termina siendo fagocitado. Aquí hay formación, estos son conidios, como ustedes ven, miren que son fragmentos. Aquí a la derecha, en la línea media, se observa una estructura conidiogénica que está a través de las hifas, van saliendo los conidios y se colocan ahí como si fuera una flor, ¿cierto? Y aquí están todos. Les quiero mostrar la parte inferior, que era la segunda parte de la reproducción que vimos anteriormente, es decir, esto de acá, ¿sí? El esporangio, la estructura globosa, soportada por un esporangioforo, que es esta columna que tiene acá, para soportar esta estructura grande, globosa. Mírenlo, acá está. Esta parte de reproducción ya es asexuada, porque los conidios que están aquí adentro salen a través de la hifa de reproducción, pues en una forma de reproducción asexuada, no hay intercambio de material genético, ya lo hubo anteriormente. Eso es muy propio de ese tipo de hongos. Fíjense que está dentro de una estructura, por eso se llaman endoconidios. Obviamente esa estructura termina rompiéndose para liberar los conidios, y mire la gran cantidad de conidios que se forman, por eso crecen tan rápido los hongos. Aquí esto también es un esporangio de la derecha, al lado, pero es de otro tipo de hongos. De hecho, pues ambos conidios, o los conidios en ambas estructuras mejor, son endoconidios. En cambio, en las otras imágenes son exoconidios, no están contenidos en ninguna parte, ¿cierto? Miren, no están en ninguna estructura, están libres. En cambio aquí están dentro de una estructura. Vamos a hablar de las formas de reproducción asexuada, porque ya comentamos de las formas de reproducción sexuada. Dentro de las formas de reproducción asexuada hay dos modalidades. O se reproducen los conidios por fragmentación de la hifa, o se reproducen saliendo a través de la hifa, como si fuera una gemación, ¿cierto? Protruyendo a través de la célula madre o de la hifa. Y vamos a hablar en particular de cada uno. Vamos a empezar por la parte superior de izquierda a derecha.
Miren cómo está la hifa completica, que es la imagen amarilla que ustedes ven ahí, y vamos a ir hacia la derecha. Y fíjense cómo se va dividiendo. Cada divisioncita de esas es un conidio. Esta forma de división es completa o total, porque miren cómo se partió todo en pedacitos. Cada pedacito es un conidio nuevo. Eso se llama tálica tálica o tálica ártica. Está la tálica tálica alternada, porque hay un fragmento que se fragmenta y pues parte de la hifa que no se fragmenta. Entonces, o es total o es alternada o es en solitario. Fíjense cómo está la hifa y en la parte superior, si ustedes ven, parece la punta de una lanza, queda ese pedacito del extremo superior como que se separa y dentro de él se dan origen los conidios. Miren, empieza a producir los conidios. Esas son las formas de reproducción sexuada por fragmentación de la hifa. Ahora viene la reproducción sexuada a través de la hifa. Digamos que la primera que tenemos que nombrar es la de las levaduras, que es la que se conoce como blástica, porque una sola, ¿cierto? O bueno, varias y es multigemante, pero es a través de la célula madre, o sea, una gemación. Dentro de esas blásticas está la blástica acrópeta, que es la que está al ladito, que parecen como las tenazas de un cangrejo. Entonces, en la parte inferior hay una estructura de amarillita, ¿cierto? Esa es la hifa de reproducción. Esa, digamos que ahí es como el nidito de los conidios y va saliendo a través de ella y se van colocando como en cadenitas, ¿cierto? Fíjense que ahí están como en cadenitas, obviamente se tienen que separar para ir a otro sitio, a otro ladito, para cada una de esas estructuras circulares de color rojo, y si las observan bien son como bolitas, pues cada uno es un conidio. Y a esa forma de reproducir, hay unos hongos, hay un género de hongos que se reproduce de manera blástica acrópeta. Listo. Vamos hacia abajo, hacia la tercera línea al lado izquierdo, y entonces se llama blástica fialídica. Mire que los conidios se van como colocando ahí al ladito, esta estructura azulita es a través de la cual se tuvieron origen, y eso se llama fiálides, que es como una botellita. Entonces se van colocando los conidios ahí al lado y encima de ellos, por eso se llama blástica fialídica. La siguiente se llama blástica sincrónica. Entonces, fíjense que parecen como hojitas que van saliendo de lado y lado, por eso se llaman sincrónicas. Hacia abajo, en la cuarta línea, en la izquierda, entonces estamos hablando de la blástica simpodial. Ellos van saliendo a través de la célula de la hifa de reproducción y se van colocando en el extremo, no en cadena, sino se van quedando ahí. Eso se llama blástica simpodial. Inmediatamente después está entonces la blástica anelídica. El azul es la hifa de reproducción a través de la cual van saliendo los conidios. Y en el sitio por donde salen los conidios, en la unión entre la hifa y el conidio, van saliendo unos anillos, por eso se llama anelídica, ¿sí? Ahí en el cuello de la hifa. El número de anillos obedece al número de conidios que vayan saliendo a través de las gemandos prácticamente, ¿cierto? A través de la hifa. ¿No? Y el más nuevo es el último. Y entonces aquí son 3 anillos en la boca de la hifa porque han salido 3 conidios. Después entonces viene la blástica retrogresiva. ¿Por qué se llama retrogresiva? Porque la hifa se va volviendo más pequeña a medida que van saliendo conidios. Eso es. Y están los endosporas múltiples. Recuerden que están aquí adentro, esta estructura globosa, mientras que todos los demás son conidios exógenos, estos son endoconidios, ¿ok? Y endosporas únicas, como estas. Es adentro, va saliendo, pero son únicas. Estos son formas de reproducción asexuada.
recordemos que hay hongos que pueden tener las dos formas de reproducción, tanto reproducción sexuada como asexuada, que hay hongos que pueden tener las dos formas, las dos morfologías de vida, estos se llaman dimórficos, porque son mohos en su vida libre y son levaduras cuando alcanzan temperaturas como las de los seres humanos, bioquímicamente toman esa forma. Hay levaduras que solo tienen una gemación y hay otras que son multigemantes por el género y la especie. Y las formas sexuadas, pues son tres tipos de formas sexuadas, que son ascomicetos, basidiomicetos y zigomicetos. Todo eso depende del género y la especie. Yo creo que hay bastante información como por el primer día y los voy a dejar hasta ahí para que no se me confundan, más bien que lean. Para la próxima clase vamos a hablar de hongos contaminantes, o son hongos que están de vida libre en el aire. ¿Tienen alguna pregunta? Pues, profe, yo sí, o sea, me Dígame. gustaría, no sé, cómo para revisar ya pues como tema por tema, la parte de la reproducción asexuada, la última parte que usted estaba explicando, pues nos explicaba que se puede dar por fragmentación de la hifa o a través de la hifa. Y pues como que Ajá. cada proceso tiene diferentes nombres. No sé si me Sí. podría, es que no los alcanzo a ver. Venga a ver si pongo, venga a ver si pongo la presentación. Es que acuérdese que pero no importa. Ahí, ¿ya la ven más grande? ¿Listo? No, profe, en mi caso no. Tocó es que comparta la pantalla completa, así le tocó a la profesora. Ya le puse pantalla completa. Ah, ya le entiendo. Espérame un minuto. Porque lo que estoy compartiendo es una ventana. Ya, le entendí. Ok, listo. Entonces déjeme, voy a dejar de compartir y vuelvo a hacerlo, ¿ok? Listo, profe. Listo. ¿Por qué no me deja? Espere a ver. No. Espera, voy a volver a salir, cancelar. No. No, no me deja. ¿Por qué? Dejar de compartir.